Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno que hicieron un esfuerzo de venir, de poder estar en este lugar, en esta casa, estar en Mega Fest, recibiendo la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Esto es de mucha bendición para nuestra vida. De esa forma podemos crecer espiritualmente. De esa forma podemos aprender cada día más, porque así debe ser, así debe ser. Podemos ver en el tiempo de Jesús también tuvo su retiro. Siempre se retiraba a buscar el rostro del Padre, estar en el seno del Padre. Y también Moisés tuvo su retiro, y también nosotros, este es nuestro retiro. Estamos en Mega Fest. Bienvenidos a todos de diferentes partes que han venido a poder estar en estos dos o 3 días. Qué bueno que el Señor les siga bendiciendo cada día más. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra del Señor, que es muy importante, es muy interesante para nuestra vida. Esto es de verdad, va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Amén. Vamos a abrir la escritura. Hay un pasaje muy conocido, pero sí, de verdad, es uno de los claves de poder estar en otros niveles de las bendiciones de Dios, donde Dios nos puede levantarnos cada día. Esto es muy importante, este pasaje, porque muchas veces muchas personas quieren llegar, quieren alcanzar, tienen sueños, tiene visiones, pero son pocos los que llegan, son pocos los que alcanzan, son pocos. Porque podemos ver a un Abraham, el padre de la fe. Un día Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré, a una tierra que yo te doy. Y luego Dios le dijo a Abraham: engrandeceré tu nombre. Mira lo que dijo: engrandeceré tu nombre, porque tu nombre muy pequeño, porque tu nombre solamente lo han escuchado donde vives, pero yo quiero engrandecer tu nombre. Pero mira lo que dijo, mira lo que Dios le dijo a Abraham: engrandeceré tu nombre, haré una nación grande y serás bendición. Bueno, muchas cosas. Y es lo mismo donde Dios le dijo a los jóvenes. Vamos a ver primer libro de Pedro, o sea, carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, su versículo 5. Vamos a leer este pasaje. Es bien tremendo lo que dice la palabra en este pasaje. Vamos a aprender muchas cosas. Lo leemos. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 5, su versículo 5. Lo leemos. Si usted ya lo tiene, dé un fuerte amén. Mira lo que dice el versículo 5. Escúchame, estos jóvenes, mis amados, mis hermanos, mis consiervos. Versículo 5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mira lo que dice la palabra:
Esto es glorioso, la enseñanza, la palabra. Esto es glorioso para cada uno de nosotros. Si usted logra a entender este pasaje. Primeramente, el apóstol Pedro dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. En otras versiones, escúchame esto, donde dice estad sujeto a los ancianos. En otras de las versiones, la versión Palabra de Dios para Todos, ¿sabes qué dice? Mira lo que dice esta versión. También tengo algo que decirle a los jóvenes. Mira lo que dice. También tengo algo que decirle a los jóvenes. Acepten, mira lo que dice. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Escuchan esto. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Óigalo. Esto es muy importante entender esto, porque muchas veces, como les dije desde un principio, les dije, tenemos sueños, tenemos visiones, tenemos proyectos, tenemos metas, pero son pocos los que llegan, los que alcanzan, son pocos. Son pocos. ¿Por qué? Porque la clave para poder llegar, para poder alcanzar, lograr la visión, los sueños que tenemos, escúchame esto. Mira lo que dice. Esto es muy importante, lo que el apóstol Pedro le dice a los jóvenes espirituales, pero también a los jóvenes literalmente. Escucha esto. Dice, también tengo algo que decirle a los jóvenes. Escúchame esto, jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Óigalo. Acepten la autoridad. Pregúntale a tu hermano que está a la par suya, pregúntale, dile, ¿ya aceptaste la autoridad de tu líder? Pregúntale. ¿Qué te dijo? ¿Cuántas veces la invitación para este Mega Fest? ¿Cuántas veces la invitación que le hemos dado a esta casa, a esta iglesia? ¿Cuántas veces? ¿Te das cuenta? Son pocas, son los mínimos que aceptan la autoridad de su líder. ¿Te das cuenta? Escúchalo. A su nombre. Oiga esto, hermano. Qué bueno que viniste de verdad, aceptaste la autoridad de tu líder. Qué bueno. Amén. Recuerda, jóvenes, los pastores, los líderes, los apóstoles son autoridades espirituales. Pero también a tus padres en tu casa, jóvenes, son autoridades. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermano. Esto es algo tremendo lo que la palabra nos enseña. Esto es uno de los claves para poder ver que Dios se está obrando en nuestra vida. Es uno de los claves para que Dios te pueda levantar cada día más. Cada día más. Cuando dicen amén. Oiga esto. Una vez más leo este pasaje.
El apóstol Pedro le dice a los jóvenes: también tengo algo que decirle a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Vístense todos ustedes de humildad. Escúchame esto: vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros. ¿Por qué? Dios está en contra, escúchame esto, Dios está en contra de los orgullosos, pero da su generoso amor, le da su generosa gracia a los humildes. Un aplauso fuerte para el Señor. Vamos aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo al Dios Todopoderoso. Amén. Esto es algo tremendo lo que la palabra nos enseña, que tenemos que aceptar la autoridad. Tenemos que aceptar la autoridad. De verdad. Lleva esta palabra en tu mente, en tu corazón, porque es uno de los claves para poder ver que Dios nos está levantando cada día. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántos siervos anhelan ver la mano poderosa de Dios obrando en su vida? Como les dije, son pocos. Vístense todos ustedes de humildad. Mira lo que dijo: de humildad. De humildad. No sé si se acuerda todavía la prédica, la enseñanza que nos dio Pastor Vázquez ayer. ¿Se acuerda? Que hay un lugar correcto, hay un lugar específico donde Dios derrama su espíritu. ¿Sí o no? Habló acerca del Jordán. Jordán es un lugar correcto, es un lugar específico donde Dios derramó su espíritu sobre Jesús. ¿Sí o no? Pero la palabra Jordán, en la palabra original, que quiere decir, en la palabra griega, dice Yardén. La palabra Yardén significa ir hacia abajo, descender, ir hacia abajo. ¿Ve? Ahí donde Jesús fue llenado del Espíritu Santo, donde oyó la palabra, donde el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien le tengo complacencia. ¿Sí o no? Sí, hermano. Por eso dice aquí: vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de los orgullosos. En otras versiones, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Amén. ¿Se acuerda que un general del ejército se llama, ¿cómo se llama? Naamán. La Biblia dice que ese hombre, hermanos, es una persona importante. Es una persona que Dios usó su vida para poder ver la salvación. Cuando un tiempo hubo una guerra tremenda, así dice la Biblia, pero leproso. Y esa raíz de su enfermedad, la raíz de su enfermedad, óigame esto, porque cuando oyó
que hay un profeta, que hay un siervo de Dios en Israel. La Biblia dice que se fue a pedirle la oración de aquel varón de Dios, de aquel hombre de Dios, y habló su pensamiento. Dice su pensamiento, porque la palabra pensamiento, palabra no hablada, palabra en silencio, entonces quiere decir habló su mente. Su mente dice, cuando él llega y sale el varón de Dios a recibirlo y lo levanta su mano y le pide a Dios que haga la sanidad en la vida de aquel. Y no fue así. Cuando llegó Naamán, ¿y qué pasó? Eliseo mandó su siervo, su servidor, su siervo, un mensajero. Y cuando él salió y le dijo, ve tal lugar, tal río. ¿Cómo se llama el río? Jordán. Y ve y zambúllate, así se dice, 7 veces. 7 veces en ese río. En ese río que se llama Jardén. Jardén, vuelvo a repetirles, significa ir hacia abajo. Ir hacia abajo. Escúchame esto. Ir hacia abajo. Quiere decir, Naamán está por su orgullo, el orgullo del hombre lo ha levantado Naamán. Pero Dios dice, ve al Jordán, lávate, zambúllate 7 veces. Jordán, Jardén significa ir hacia abajo. Ir hacia abajo. Ir hacia abajo. Y de esa forma, de esa manera, donde podemos ver Dios nos levanta poderosamente. De esa manera donde Dios puede obrar en cada uno de los que están enfermos. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, invocaren mi nombre, oraren, buscaren mi rostro, y si se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado. Y ahora ¿qué dice? Y sanaré su tierra. Un aplauso fuerte para el Dios Todopoderoso. Amén. Y esa es lo que pasó en la vida de Naamán. Cuando escuchó esa palabra, que él tiene que ir en el río Jordán para zambullirse 7 veces, y se molestó, se enojó. ¿Acaso no hay aguas limpias? Que yo conozco tal aguas, mencionó 2, 3 ríos. limpios.
Porque Jordán, según los comentaristas, que siempre el río Jordán es un río sucio, no es un río limpio, sino que pasa en medio de una ciudad, el río. Qué tremendo. Y se molestó aquel hombre, se enojó y se fue. Pero el siervo de aquel hombre lo convenció, le habló y fue convencido aquel hombre. ¿Y qué dice si te dice aquel hombre de Dios, si te dice ve a la guerra? ¿Vas o no vas? Y él se puso a razonar. Si me dice voy a la guerra, es cierto, voy. Y ese te dice ve a lavarte, a bañarte en el río. Tienes mucha razón. Entonces voy. Y se fue en el río Jordán. Se humilló. Y cuando llegó en el río y bajó en las aguas 7 veces. Y cuando él cumplió los 7 veces. Ahora, ¿qué pasó? La Biblia dice, fue restaurado, quedó limpio, sanado, sano. Y el piel de aquel hombre, piel de como un niño. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Ahí está. Qué tremendo. Por eso es muy importante esto. Escúchame esto. Por eso el apóstol Pedro dijo, que es muy importante aceptar la autoridad de los ancianos líderes. Aceptar la autoridad de los ancianos líderes, pero también aceptar la autoridad de nuestro Padre en la casa. Es muy importante. Si usted, mis amados jóvenes, doncellas, quieres la bendición de Dios, quieres que Dios te levante con poder, con autoridad, quieres estar en otro nivel, en otro nivel, en otro nivel, en otra dimensión, escúchame esto: acepten la autoridad de su papá, de tu papá. Acepten la autoridad de tu pastor. Acepte la autoridad de tu líder. Acepte la autoridad. Aunque no hay amén, pero esta es la clave. Amén. Ahora, ¿qué dice? Mira lo que dice aquí el versículo 6. ¿Qué dice? Esta versión, palabra de Dios para todos. ¿Qué dice? Cuando Dios los corrija con su mano poderosa. Escúchame esto. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa. Óigalo. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, aquí se está hablando la hora, pero en otras versiones, cuando llegue a su debido tiempo, habla de tiempo. Aquí habla de la hora. Ahora, ¿qué dice? Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Óigalo. Él, mira lo que dijo. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Él los exaltará. Un aplauso fuerte. Amén.
Amén. De verdad. Llegué el año 95 con el apóstol Guillermo Holguín en Comitán. Ahí escuché acerca de la autoridad de Dios, que Dios lo ha elegido, ha escogido, que Dios le ha delegado autoridad a sus delegaciones. Ahí aprendí muchas cosas y acepté la autoridad de mi líder, de mi pastor, de mi apóstol. Acepté la autoridad. Cuando me dice: Juanito, ven, voy. Aunque tengo compromiso con otros, y le digo: ¿sabes qué, mi hermano? Vamos a cambiar la hora, vamos a cambiar el día, porque mi autoridad me llamó y voy a Comitán. No importa la hora, de verdad, hermanos. La honra, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. De verdad. Nunca, jamás le dije: apóstol, no tengo tiempo. Apóstol, tengo compromiso. Apóstol, ¿qué voy a hacer? Pero es que ya hice mi compromiso. Jamás. Siempre le dije: amén, 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 amén. Escuchen los jóvenes. Escuchen, jóvenes, siervos. Esta es la clave. Esta es. ¿Qué dice? Escucha lo que dice: cuando Dios los corrija con su mano poderosa. Con su mano poderosa. ¿Quién es la mano poderosa? Los líderes, los pastores, los apóstoles, los 5 ministerios primarios. Amén. Escúchalo. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Cuando dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Un día el apóstol me dijo, cuando yo estaba en Escalón pastoreando unos, más o menos, como 250 o cerca de 300 miembros. Y me dijo: Juanito, así siempre me habla de cariño, Juanito Pérez, así me habla: Juanito Pérez, prepárate, porque te voy a dar tu cambio. Y le dije: amén. Va a ser en San Cristóbal. Y le dije: amén. Yo pensé que es un relajo, pero otra vez, a la segunda vez, me dijo: Juanito, ¿ya estás listo? ¿Ya estás preparado para ir a San Cristóbal? Y le dije: amén. Y fui en San Cristóbal. Dejé a los hermanos de Escalón, hermano, llorando los hermanos. Viendo la mano de Dios, la gloria de Dios, de verdad, sanando enfermos, hermanos, muchas cosas. Lo que Dios está haciendo allá en Escalón. Dejé a los hermanos y fui a San Cristóbal. Y otra vez me dijo: Juanito, vas a ir en Nuevo Jardín, prepárate. Y le dije: amén, voy. Y fui 15 días. 15 días. Y luego me dijo:
Juanito, no, no vas a quedar ahí en Nuevo Jardín. ¿Sabes dónde vas a ir? Vas a ir en Corazón de María y Montesión. Y otra vez le dije, amén. Nunca le dije, pero ¿por qué apóstol? ¿Estás jugando o qué? Nunca le dije eso, jamás. ¿Sabes por qué? Porque acepté la autoridad de Dios en la vida del hombre. Escuchen los jóvenes, doncellas, jóvenes, escúchenlo. Oigan esto. Esto es muy importante, de verdad. Aunque no hay tanto aménes, pero esta es la realidad. Esta es la realidad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. De verdad. Oigan los jóvenes, doncellas. Lo puedes analizar tu vida, tu corazón, si ya aceptó la autoridad de Dios en la vida de tu líder. Analiza tu vida, tu corazón, si ya aceptas, si lo tienes aceptado o lo aceptaste, ¿cómo se dice? O lo aceptaste ya, la autoridad de tu papá, de tu mamá. Porque le delegué autoridad a mi esposa. ¿Sabes qué? Dile a tus hijos, a tus hijas así, que hagan esto. Dile, ve, ya le delegué autoridad a mi esposa. Entonces mi esposa le dice a mis hijos, le dice, ¿sabes qué? Tu papá me dijo esto y esto, lo vas a hacer esto y esto. ¿Ve? Ya le delegué autoridad. Que vive. Amén. Ok, esto es glorioso, de verdad. Esto es glorioso. En la versión 60 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, mira lo que dice esta palabra, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Aquí está hablando de tiempo. ¿A su nombre? Sí. Esto es glorioso. Vamos a ver otro pasaje donde habló Jesús. Aquí ya vimos donde el apóstol Pedro dio esta palabra, esta enseñanza, esta revelación que él ha recibido de parte de Dios. Ahora vamos a ver lo que dijo Jesús. Vamos. Evangelio Mateo, capítulo 18. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer qué dice el versículo. En aquel tiempo los discípulos de Jesús vinieron a Jesús. Óigalo. Los discípulos de Jesús vinieron a Jesús, haciéndole una pregunta a Jesús. ¿Cuál es la pregunta de los discípulos? Míralo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es? ¿Qué pregunta? ¿Quién es? ¿Quién es? Qué bonita pregunta. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es?
¿Cuántos pastores, cuántos líderes hacen esa pregunta? Cuando muera el apóstol Juan Pérez, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el sucesor? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién vive? Qué tremendo. Pero mira lo que dijo, mira lo que hizo Jesús. Escúchame esto. Dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Así le dijeron a Jesús. Escucha esto. Mira. Jesús llamó a un niño y lo puso, ese niño, en medio de sus discípulos. Un niño. Un niño. Porque la pregunta de los discípulos, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es lo más importante? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de sus discípulos. Ahora mira lo que dijo Jesús. Apláudele pues, apláudele pues. El versículo 3, mira lo que dijo Jesús. El versículo 3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no, ¿qué dijo? No entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Qué tremendo. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? Reino de Dios es otra cosa. Reino de los cielos no es lo mismo. Reino de Dios, tú y yo sabemos que es el gobierno de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero el reino de los cielos es otra cosa. Reino de los cielos, ahí donde se está hablando de una cultura. No sé si se acuerda, jóvenes, les he dado una enseñanza para poder entender el reino de los cielos. El reino de los cielos es el primer país que ha existido. Es el primer país. Es el primer país que ha existido. ¿Cómo se llama el primer país? Reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Otra vez, vuelvo a preguntar. ¿Cómo se llama el primer país que ha existido? Reino de los cielos. Reino de los cielos. Para poder entender cómo es este país, México, totalmente es muy diferente que el país de Estados Unidos. Totalmente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Allá hablan inglés, aquí español. Allá los gringos no comen frijol y nosotros diarios
comiendo frijolito. ¿Sí o no? Y verdura. Allá no comen tortilla, pero aquí al rato vamos a comer tortilla. Allá puro pan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, sí, hermano. Y la ley también diferente. Allá hay una ley donde dice que cuando una persona comete delito más grave, hay una ley donde marca, donde dice que hay que matarlo. ¿O no es así? ¿Sí o no? Y aquí la ley no permite. ¿Ve? ¿Cuál otro país? China. Totalmente diferente. Allá comen ratas en la casa. Allá comen murciélagos. No sé qué más. ¿O lo has probado también ustedes? ¿Verdad que no? Siempre es diferente cada país. Pero el primer país que ha existido se llama Reino de los Cielos. Reino de los Cielos. Reino de los Cielos. Un aplauso fuerte para el Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahora Jesús le dijo a sus discípulos: si no os volvéis, hacéis como este niño, no entraréis en ese país. No vas a poder. No vas a poder. Ah, tremendo. ¿Qué más dijo Jesús? ¿Qué más dijo Jesús? El versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, míralo, como este niño, es el mayor. Ahí está. Es el mayor en el reino de los cielos. Es el mayor en el reino de los cielos. Esa gente importante en el reino de los cielos. No importa la raza, no importa el color, no importa el tamaño, no importa, hermanos, escúchame esto, no importa si tiene estudio o no tiene estudio, pero cualquiera que se humille como este niño es una persona importante en el reino de los cielos. Es una persona importante en el reino de los cielos. Amén. Amén. Pero ¿qué más? ¿Qué más dijo Jesús? El versículo 5. Mira lo que dice. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Digo o no digo? ¿Será que voy a decir? La Biblia dice que el Hijo de Dios vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo recibieron? Porque aquí dice, mira lo que dice: y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Lucas capítulo 10. Ahorita te voy a dar tu paguita, ¿lo viste? Bueno, pues Lucas capítulo 10, su versículo, aleluya, donde Jesús se regocijó. Versículo 21.
capítulo 10, versículo 21. ¿Qué dice? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, no en la carne. Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, ¿qué cosa? Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, a los pequeños, a los babies. Le has revelado a los niños, a los pequeños, a los babies, a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya, un aplauso fuerte para el Dios Todopoderoso. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dios mío, pero a los babies, a los pequeños, a los humildes, hermanos, Dios le revela los misterios, los escondidos, que cosas escondidos, misterios que están en secreto. Ahora entiendo a un José, el hijo de Jacob. Le reveló, le mostró el plan, el propósito de Dios en la vida del joven, en la vida del muchacho. Y sus hermanos, sus hermanos mayores son unos orgullosos, son unos altaneros. Pero José tiene un corazón de niño, un corazón humilde. Bendito sea Jesucristo para siempre. Un aplauso fuerte para el Dios de la gloria. Dale gracias al Señor. Dile: gracias, Jesús, por hablarnos. Dile: gracias, Señor, por hablarme, por enseñarme en este día. Gracias, Jesús. Aquí estoy, Señor. Me humillo delante de ti y también acepto las autoridades. Acepto la autoridad de mi líder, la autoridad de mis papás. Acepto en el nombre de Jesús. Amén.